¿Qué tiene de especial Millonarios Fútbol Club, equipo colombiano de la primera división del torneo local? Equipo que en su continente suena para algunos y para otros, meh. Y si te contara que este equipo alguna vez cruzó lazos con nada más y nada menos que el Real Madrid, y que gracias a sus buenas relaciones marcaron la historia de los dos, uno catapultándose como el rey de Europa y el otro. Top 5 de Colombia, por tamaño. Clubes. ¿Para Millonarios? Primero. Sí. Ok. Y hoy lo demostró, y Millonarios sigue en esa racha de tantos años que a nivel internacional no sigue existiendo. Así es, estamos ante el equipo que inició arrasando su liga y que terminó convirtiéndose en el más pecho frío de esta. Así que consigue algo de comer, ponte cómodo mientras tu servidor te cuenta la historia de... Para iniciar con esta travesía es necesario volver al origen. En esta época tendrá lugar el inicio del equipo, que es fundamental en la historia para los acontecimientos futuros como la creación del torneo y que a comparación de la actualidad, llegó a ser muy bien visto en el extranjero a nivel competitivo en sus primeros años, catalogándose como una de las mejores ligas de esa época. Como buen colombiano, con alguna que otra controversia. Así que primero vamos al... Año 1937, en la bahía de San Francisco de Estados Unidos, se inaugura el mítico y famoso puente Golden Gate. El 2 de julio, Amelia Earhart, piloto experimentada de 30 años, reconocida por ser la primera mujer que destaca en el gremio de la aviación, desaparece de los radares luego de intentar cruzar el Océano Pacífico. Un mes y un día antes, nace el actor y ganador del Oscar, Morgan Freeman. En Sudamérica, el 1 de febrero, se definió el campeón de la reciente llamada Copa América. Argentinos y brasileños disputaron este encuentro en el estadio de San Lorenzo, el Gasómetro de La Plata. Los argentinos se llevaron la copa con un 2-0. El fútbol da revancha. Mientras tanto, en Colombia, un grupo de jóvenes estudiantes del Colegio Mayor de San Bartolomé de Bogotá conforman un equipo sin imaginar por un segundo lo que esto iba a desatar. Empezaron entrenando en los terrenos de la finca llamada La Merced, lo que hoy en día es el barrio La Merced en Bogotá. Algunos jóvenes del plantel querían nombrarlo Unión Juventud y otros Unión Bogotana. Al final, terminaron utilizando los dos, ya que el torneo en esa época se lo permitía. El equipo tiene rápidamente el apoyo de la gente y en un año, el Consejo de Bogotá y su municipalidad le brindan el apoyo financiero, convirtiendo Club Deportivo Municipal en su primer nombre oficial en todas las competiciones regionales y departamentales de esa época. Pero para este club no todo era un camino de rosas. En 1939 el equipo sufre una ruptura interna y una reestructuración que le implicó volver a cambiar su nombre. Spoiler, no sería la última vez. Deportivo Independiente, como así se llamaría en ese año, con una sensible estabilidad económica, se caracteriza por importar jugadores extranjeros. Los más habituales, argentinos. Los directivos encontraron en el extranjero una forma de obtener espectáculo. A mayor espectáculo, mayor boletería igual a mayor ganancia. Fue tan novedoso la importación de argentinos a Colombia que en los periódicos de ese entonces, como El Tiempo, lo empiezan a apodar como los millonarios. Esto también por ofrecerles muy buenos salarios a los argentinos. Pero. Todo iba a cambiar con la llegada de uno de los hombres más visionarios y ambiciosos, no solo de la historia del club, sino del fútbol colombiano. Alfonso Señor. Señor, un barranquillero que trabajaba como director de aduana en Cali, ya tenía sus primeras relaciones en la dirección ejecutiva deportiva, dirigiendo los torneos departamentales de la capital vallecaucana. Seducido por Mauro Mortola, otra pieza fundamental para el desarrollo del equipo, ven potencial, viajan a Bogotá y empiezan a crear conexiones hasta que en 1941, Alfonso entra a la directiva del apodado Los Millonarios. Desde ese momento hasta el 48, los Millonarios ganaron 7 títulos departamentales y un campeonato interdepartamental en el 47, en lo que se llamó la Liga del Amateurismo. Señor ya se demostraba como una persona estratega, sagaz e intuitiva para los negocios. Se dio cuenta que el modelo que se llevaba era efectivo, así que lo siguió replicando. En 1946 compra a Alfredo Castillo, un argentino que hasta el día de hoy tiene el récord de ser el máximo goleador del equipo con 133 tantos, desde el inicio del torneo profesional hasta la actualidad. El mismo año, el 18 de junio precisamente, se consolida el nombre oficial y legal del equipo, acogido por el apodo que ya llevaban, Club Deportivo Los Millonarios, y de igual forma, Alfonso se convertía en el primer presidente del equipo, y casualmente su vicepresidente sería nada más y nada menos que Mauro Mortola. Todo iba viento en popa. El 46 pintaba ser un año con proyección hacia el futuro del fútbol profesional. Ya habían intenciones de abandonar la liga departamental. Según Alfonso, falta de profesionalismo por parte de la administración, de ese entonces a de fútbol. Equipos de la capital como Santa Fe y en ese entonces Universidad, que era Universidad Nacional, querían hacer lo mismo. Señor jamás pensó que una de las principales causas para iniciar la liga profesional en Colombia fuera un momento que cambiaría la historia del país.
Año 1948. Iniciaba con una de las noticias más impactantes del mundo. El 30 de enero, el líder político y espiritual Mahatma Gandhi es asesinado a tiros a los 78 años. 3 meses después, el 14 de mayo, en el Museo Tel Aviv, David Ben-Gurion lee por radio la proclamación fundacional del Estado de Israel. Un día después, el 15 de mayo, Irak, Egipto y Siria le declaran la guerra al reciente país. Un mes y unos días antes, en Colombia, el 9 de abril precisamente, se produce uno de los disturbios más grandes ocurridos en la capital del país, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder opositor de izquierda. Este hecho causa la ira y la indignación de sus habitantes, generando masivas protestas violentas que causaron una reacción en cadena, alterando el orden público en todo el país. Todo era un caos, el ambiente era tenso y hostil a causa de la incertidumbre que se pasaba, la gente estaba desilusionada y por ende susceptible. El gobierno, para evitar la ira popular, decide apoyar a 9 empresarios que tenían una propuesta deportiva muy conveniente para lo que estaba sucediendo. La oportunidad era perfecta para Señor, ya que años anteriores no se lograba un acuerdo con la entidad encargada de los torneos departamentales, la de fútbol. Señor, junto al presidente de la América de Cali, Humberto Salcedo, ya habían enviado propuestas que eran rechazadas por el presidente de la de fútbol. Así que, con la ayuda del gobierno, 9 dirigentes de diferentes equipos constituyen la DIMAYOR. Su sede sería en Bogotá, una forma sutil pero directa de mostrar la independencia de la de fútbol, ya que su sede era en Barranquilla. Los 9 empresarios se reunieron para darle forma al torneo, y en esta ocasión se designa a Humberto Salcedo como el presidente y a Alfonso Señor como el fiscal. Y te preguntarás, ¿por qué se pasaban propuestas a la de fútbol para poder crear el torneo? Pues sencillo, la de fútbol gozaba de tener la legitimidad por parte de la FIFA. O sea, ante la máxima organización de fútbol, ellos eran el torneo imagen y legítimo de Colombia, y eso era un peso que iba a ser un dolor de cabeza no solo para lo que se avecinaba, sino para las futuras décadas. Utilizando el fútbol como cortina de humo, el 15 de agosto del 48 se juega la primera fecha del torneo profesional colombiano. Los equipos que participaron fueron 9. Santa Fe, Deportes Caldas, que hoy en día es el Once Caldas, América de Cali, Atlético Municipal, que hoy en día es Atlético Nacional, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Los Millonarios y 2 equipos que hoy en día ya no existen, Once Deportivo y Universidad Nacional. El Once se fusiona con el Caldas Deportivo, historia para otro video. El favorito para ganar la primera edición de fútbol colombiano era los Millonarios por la reciente racha ganadora en los torneos anteriores. Pero esto no fue así, los Millonarios hacen su primer papelón, spoiler, no sería el último, y termina en el 4º lugar. ¡Ay, hueputa! Con 18 partidos jugados, ganando 9, empatando 1, perdiendo 8, con un total de 58 goles a favor y 45 en contra. El primer campeón de la Liga Colombiana sería un sólido y gran equipo competitivo Independiente Santa Fe, con 27 puntos. El goleador de este certamen terminó siendo el jugador de los Millonarios, Alfredo Castillo, con 31 tantos. El formato fue sencillo, como debería ser ahora, 18 partidos en total, todos contra todos, ida y vuelta, ganaba el que tuviera más puntos. Después de este bochornoso torneo para el equipo, Alfonso, siguiendo la reputación que ya tenía el equipo de importar jugadores, reinventa su modelo de negocio. Si ya produce un buen capital traer extranjeros, ¿qué pasaría si no me limito solo a traer extranjeros, sino me enfoco en traer los mejores extranjeros que destaquen en el deporte? Y justo en esa época se abrió una oportunidad que Alfonso no desperdició y que al contrario abrió un camino dando pasos adelantados a su época. El método que hace que un club pueda tener un nivel competitivo bueno y lo más importante, que guste dentro y fuera del campo. La utopía del Dream Team, armar un super equipo comprando los mejores jugadores extranjeros de su época y así poder competir a un alto nivel, añadiendo show con la reputación de los mismos. Y sinónimo de un buen show de fútbol es taquilla, y sinónimo de taquilla es dinero. Y como todo en la vida, lo que es un problema para algunos, para otros es una oportunidad, y en ese año en concreto sí que lo entendió bien, señor. ¿Te acuerdas que te dije que hubo una oportunidad que Alfonso no desperdició? Pues sí, como cereza en el pastel, Alfonso se aprovechó de la huelga de jugadores en Argentina a finales de 1948. Señor envía al entrenador de ese entonces, el argentino Carlos Cacho Aldave. Aldave hablaría con un pilar fundamental para el inicio de una época controversial como espectacular, una época donde no solo los Millonarios subieron su nivel competitivo, sino todos los participantes de la liga en ese entonces, lo que fue denominado la época del Dorado, y las personas que cambiarían las reglas del juego sería un argentino nacido en Avellaneda, Buenos Aires, que en su país ya era considerado un maestro, Adolfo Pedernera. La huelga de los futbolistas argentinos a finales del 48 era el reclamo por mejores condiciones para sus deportistas. La liga no quería o no contaba con las capacidades para dignificar el trabajo del jugador. Sus sueldos no eran los más amenos para lo que un equipo de esa época ganaba, así que dadas esas condiciones, los jugadores entran en huelga y se empiezan a ir a otros clubes de Sudamérica, cuyos sueldos eran mucho más elevados. Pero, como esto es otro tema aparte, si quieres saber más a fondo de lo que fue la huelga, déjamelo saber en la caja de comentarios. Sigo.
Basado en lo que te dije, varias figuras de ese entonces, entre ellas Adolfo, lideran un sindicato e inician conversaciones. Las conversaciones con los equipos no van por buen puerto, hasta que Aldave se encuentra en un bar a Adolfo. Básicamente ya le habían dicho dónde estaba, no es que se lo encontró así por azares del destino. Aldave le propone un proyecto a Adolfo y sagazmente habla del único dios que no tiene ateos, el dinero. Interesado, Adolfo viaja con Aldave a Colombia para reunirse con Señor y empezar negociaciones. Señor, con la chequera como mayor seductor y sin tener que negociar con el club del cual era perteneciente Pedernera, le propone estabilidad financiera si arma un proyecto ganador siendo el director deportivo y jugador. Pedernera no lo piensa más, vuelve a Argentina junto a Aldave y Señor y se trae consigo a dos piezas fundamentales del equipo, creando el primer tridente de cracks en la liga. Alfonso, el que distribuye, Néstor Raúl Rossi, el que defiende, y Alfredo Di Stéfano, el distinguido. La conmoción en el país fue exorbitante, no se podía creer que para algunos un ídolo como lo fue Pedernera jugara en tierras colombianas, y fue mayor cuando el 10 de junio del 49 Adolfo llegara en ese entonces al aeródromo de Techo con dos jóvenes jugadores, Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Stéfano, 23 y 24 años respectivamente. Así que en 1949 Alaska sería reconocida como el estado número 49 de Estados Unidos, Israel sería admitido como miembro número 59 en las Organizaciones Unidas y en Colombia los Millonarios obtienen su primer título profesional, siendo el segundo equipo más goleador de la liga con Pedro Cavillón liderando la tabla de goleadores, 42 goles exactamente. El formato de la liga seguía con los mismos parámetros del año anterior, aunque igual su final sería totalmente distinto, ya que hubo un empate en puntos entre el Deportivo Cali y los Millonarios. Se jugaron dos partidos para desempatar la serie, uno de ida en Cali y otro de vuelta en Bogotá, donde en Cali los Millonarios ganaron 1-0 con gol de Pedernera. En la vuelta, los Millonarios se coronarían campeones con doblete de Di Stéfano y gol de penal de Pedernera. Por el lado del Cali anotaron Valeriano López y Manuel Gudice para un total de 3-2 el partido cerrando una serie de 4-2. Todo iba sobre ruedas. La llegada del 50 traía mucha ilusión a sus hinchas que disfrutaban del estilo de juego que se iba creando, viendo cómo en fase de todos contra todos gustaba y goleaba. Se vendrían más refuerzos y la idea para Señor era obtener el doblete, pero lo que se esperaría que fuera un impulso agigantado trayendo ingleses como lo hacían otros equipos rivales no iba a funcionar. Una idea ambiciosa que no resultó bien, el equipo no se pudo entender y la falta de química hicieron que el año 50 fuera un año muy complicado. Cabe resaltar que en el 50 llegaron muchos jugadores de todo el mundo a jugar la Liga Colombiana. Es normal ver en la tabla histórica de tu equipo que te encuentres algún jugador yugoslavo, español, italiano o inglés que pasó entre el 50 al 53 o 54 aproximadamente por tu club. La competitividad aumentó, como dije anteriormente, otros equipos se estaban reforzando. La importación de peruanos y uruguayos aumentó. La liga obtiene fama afuera por el nombre y reputación de jugadores que estaban en los diferentes equipos colombianos, pero asimismo también se estaba dando cuenta en la oscura forma en la que negociaban los traspasos, mayormente aprovechando la huelga en Argentina. El torneo termina con Deportes Caldas, Once Caldas, obteniendo su primer título profesional. Los Millonarios se quedarían de segundas al obtener 43 puntos, 17 victorias, 9 empates y 4 derrotas en 30 partidos, con un total de 68 goles a favor y 41 en contra. Así, con el sabor de la derrota, se volvería a reestructurar el equipo, donde la primera baja sería el entrenador Aldave, después los ingleses, termina la limpieza de jugadores y entran otras figuras, como el arquero Cosi y el peruano Ismael Soria. Dato de poca importancia, en ese plantel había un joven arquero colombiano absorbiendo conocimiento y aura, llamado Gabriel, que más adelante dejará de ser un dato de poca importancia para tomar mayor relevancia en el futuro. En ese mismo año, la FIFA sanciona al torneo colombiano desafiliándolo de la organización. Por ende, los equipos colombianos no podían participar en los torneos oficiales de la FIFA, ya que consideraban la liga pirata por el método en que contrataban los jugadores. El cargo del entrenador lo asume Pedernera. Jugando y dirigiendo, logra que el equipo llegara a ser denominado para muchos medios periodísticos de su época el mejor equipo del mundo. Pero para esto todavía falta un año donde empieza su transición a su modo prime. El 51 sería un año de avances científicos como la aprobación investigativa de la bomba de hidrógeno, mucho más fuerte que la atómica. La guerra de Corea estaba en su pico más alto de violencia, el bombardeo a Seúl mostraba la crudeza del humano. Ese mismo año, en junio, se unió un batallón colombiano apoyando el llamado por las Organizaciones Unidas, aportando por más de 3 años un aproximado de 5.000 hombres efectivos. Mientras tanto, en Bogotá, los Millonarios se coronarían campeón de la Liga Colombiana, sumando 60 puntos en 34 partidos, ganando por mucha diferencia el segundo puesto, el Boca Juniors de Cali. Ganaron 28 partidos, empataron 4 y perdieron 2. Ese año, Atlético Municipal cambia su nombre a Atlético Nacional, equipo que tendrá mucha relevancia en el fútbol profesional. Alfredo Di Stéfano se convierte en el máximo goleador de la liga con 31 tantos. El ballet azul, así lo empezaron a apodar por la forma en que dicen los periódicos jugaban, un baile total, gustaban demasiado a la afición, lideradas por Pedernera dentro y fuera del campo.
El Ballet destacaba en partidos del torneo local y amistosos internacionales que tenía durante la temporada. Recordemos que estaba desvinculado de la FIFA. Así que astutamente Señor armaba partidos en Ecuador o Perú, jugando partidos que no son oficiales para la FIFA, pero que sí quedaron registros de estos marcadores, haciendo partidos no gloriosos, pero sí notables. Señor había empezado a dialogar con la FIFA para retirar la sanción. Después de varias reuniones entre las dirigencias colombianas y extranjeras, se llegó a un acuerdo en Lima, donde los dirigentes colombianos se comprometen a devolver sus jugadores extranjeros a sus ligas de origen con un plazo de 2 años, o sea, hasta el 54 aproximadamente. Además, tampoco tendrán que pagar ninguna indemnización a los clubes extranjeros, y la FIFA les quitaría la sanción. Todo parecía que Señor y demás dirigentes de la Liga Colombiana perderían sus estrellas, pero él audazmente salió bien librado, ya que tenía 2 años para devolver los jugadores, tiempo suficiente para hacer partidos internacionales avalados por la FIFA, porque por sorpresa la sanción era retirada una vez se firmara el pacto, no cuando devolviera a los jugadores. También tuvo la fortuna de no pagar ningún tipo de indemnización. Sabía que perdería sus estrellas, pero las iba a explotar hasta que tuviera que devolverlos. Y el destino le tenía preparada una oportunidad que iba a quedar inmortalizada en los registros, dejando al Ballet Azul como uno de los mejores equipos del mundo, y todo por una invitación del mismísimo Santiago Bernabéu a Alfonso. En el año 1952 trae nuevas sorpresas para los millonarios. El equipo conocería tierras europeas, porque se celebraba la conmemoración de los 50 años del equipo español Real Madrid, creando una pequeña copa llamada las Bodas de Oro. El formato era un pequeño triangular. Los invitados fueron el Norrköping de Suecia, en ese entonces actual campeón de su torneo, con una plantilla que tenía el calibre de jugadores como Henrik Karlgren, que en un futuro sería parte de esa Suecia que llegó al final del Mundial del 58. Y los Millonarios, que eran también los actuales campeones del torneo local. Los partidos se disputaron en marzo. El Real Madrid tenía que enfrentarse con los dos equipos. El primer partido que se disputó fue los Millonarios versus el Norrköping. El partido terminaría con un empate. Hay relatos que dicen que el equipo colombiano ganó el primer partido 2-1, pero el registro más acérrimo es el 2-2, con el empate del equipo dirigido por Pedernera. El Madrid tenía que ganar o empatar con los Millonarios, y con el equipo sueco ganar para no perder el título. Pero no contaba con la grandiosa participación del goleador de la liga, Alfredo Di Stéfano. El partido cautivó a Santiago Bernabéu, que enamorado del estilo del juego del argentino, lo quería sí o solo sí vistiendo la camiseta merengue. El encuentro terminaría 4-2 con doblete de Di Stéfano. Báez para los merengues marcaría Urzuaga y Sobrado. Aunque con el sabor de la derrota, Bernabéu sintió ese partido como un triunfo, ya que encontró un jugador que podría darle lo que él buscaba: la gloria. El partido entre el Real Madrid y el Norrköping terminaría con victoria para los merengues, un marcador de 2-1. Por la derrota anterior y la diferencia de goles, el equipo de Pedernera se llevaría el torneo. Bernabéu no se quedaría con la curiosidad de saber más de este rápido argentino, pero él no sabía que este partido también había ojeadores del Barcelona que también estarían interesados en el joven crack. Así que en junio del mismo año, el Real Madrid disputará una gira por Sudamérica para completar la pequeña Copa del Mundo en Venezuela y partidos amistosos. Gracias a esta gira se visualizó más el estilo de juego. La prensa alababa al Ballet Azul por su forma de juego ofensiva y efectiva, la denominaban como el mejor equipo del mundo. Santiago Bernabéu y su equipo, antes de ir a Venezuela, irían a Colombia a un partido con los Millonarios. En ese partido caería con un 2-1. Los merengues y el Ballet Azul se enfrentaron en un total de 7 veces, las cuales los merengues han ganado un solo partido, pero ese partido se disputará 74 años después y dejará una huella en el equipo que no se borrará jamás, y que te contaré detalles más adelante. No estamos en la década correcta. El global de estos registros son 3 victorias para el equipo embajador, 3 empates y una victoria para los merengues. Bernabéu se enfocaría en conseguir el traspaso del joven argentino y lo conseguiría el año siguiente, pero de una forma muy controversial, creando una de las transferencias más polémicas de la historia del fútbol. Después de llegar de gira de Europa y Sudamérica, el Ballet cerraría esta temporada con broche de oro, ganando el título de liga siendo su primer doblete. Se jugaron 28 partidos, de los cuales solo perdieron 2, empataron 6 y ganaron 20. Alfredo sería nuevamente el goleador del torneo con un total de 19 tantos. El subcampeón será nuevamente el Boca Juniors de Cali con 6 puntos de diferencia. Así, los Millonarios cerraron un año excelente para ellos y para el nivel competitivo del torneo, ya que muchos países sabían del buen nivel del torneo a pesar de ser una liga ilegal. Llegaba el año 53, el científico James Watson y Francis Crick anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura molecular del ADN. Muere Joseph Stalin y en la época del Dorado empezaba a llegar a su fin. Alfonso y Santiago habían cosechado una buena amistad tras los partidos jugados en Madrid, Colombia y Venezuela, y por su profundo interés en Di Stéfano. Recordemos que River era el club que tenía sus derechos legalmente, entonces Santiago contacta con ellos sin darse cuenta que esta vez el Barcelona sí se le adelantaría y ya había realizado una negociación con el equipo argentino.
Además, Di Stéfano se cansa de jugar tantos partidos y se declara en rebeldía. Vuelve a la Argentina. Eso lo aprovecha el Barcelona para hacer un contrato con River por los derechos de Di Stéfano. Los dos equipos acordaron y Di Stéfano volaba a España para integrarse al Barça. Bernabéu no estaba dispuesto a dejar ir a Di Stéfano, pero River y Real no pensarían que Señor sería una pieza clave para el desarrollo de la transferencia de Di Stéfano. Sagazmente, el barranquillero aboga por el contrato que tiene con el jugador con el club hasta el 54, aprovechando el pacto que firmó en Lima. Así el barranquillero le pidió $27.000 al Barça por el traspaso de Di Stéfano. Este lo rechazó. Entonces Señor vende por un buen monto al crack argentino al equipo merengue, pasándose por literalmente el trato que ya tenía River con el Barça. Obviamente tanto River como el Barça no se quedarían callados ni con las manos cruzadas, así que interpusieron el caso ante la FIFA. La FIFA le prohibiría jugar a Di Stéfano partidos con el Barça así fueran amistosos, y también tomó una actitud salomónica, pues querían que jugara una temporada para un club y la otra para el otro. El Barça, al ver esta resolución del conflicto, decide vender los derechos que tenía sobre el jugador, pues no se siente conforme con las decisiones que tomó la FIFA. Así, Santiago lograría obtener el jugador que deseaba para su club, que con sus hazañas lo catapultaría como uno de los dirigentes más importantes del club en el siglo pasado. Los Millonarios ganaron el título de ese año haciendo su primer triplete. Aunque ya no estaba Di Stéfano, el equipo tuvo un buen resultado disputando 22 partidos, ganando 14, empataría 4 y perdería 1. Con Pedernera, Castillo y Rossi liderando el equipo, el subcampeón del torneo fue Deportes Quindío. De esta manera se cerraba una etapa que como deslumbrante fue polémica, siendo así el desenlace de un ciclo. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Pero el inicio de otros. Y los Millonarios se despedían de Pedernera y de Rossi, este último encantado de vivir en Bogotá, era muy popular en su época. Terminaría el Ballet Azul, un equipo de ensueño que cautivó a sus espectadores, que enamoró con su forma de jugar. Su famoso 5 y baile muestran lo competitivo que llegó a ser ese equipo, y que así, como fue su progresiva y rápida fama y los títulos, asimismo se apagaba una época que resultó fructífera como espléndida, donde el mundo del fútbol fijó sus miradas en el país suramericano, para unos considerada la mejor liga de América y una de las mejores del mundo, aunque declarada pirata. La influencia de Pedernera no se extinguiría cuando se acabó la época dorada, dejó unas semillas inculcadas en algunos jugadores del plantel. ¿Y te acuerdas de ese joven portero que te había comentado antes, Gabriel? Pues resulta que este exportero sería una pieza fundamental para las victorias posteriores. Gabriel Ochoa Uribe jugaría como jugador hasta 1957. Después de su exitoso paso por el Ballet Azul, terminaría yéndose para el América RN de Brasil, donde allí se retiraría. Gabriel, tomando nuevos aires y nuevos retos, decide ser entrenador de los Millonarios. Señor dejaría de ser presidente del club en el 57, mas no dejaría de ser mayor accionista hasta los 80. En fin, el equipo no ganaba desde el 53 y ya tenían 5 años de sequía. Spoiler, no sería la sequía más larga. El 58, Ochoa asume el cargo y este año el equipo sería subcampeón, que no eran desde el 56. Este año el campeón sería Independiente Santa Fe por un punto más. No fue un mal inicio para un joven entrenador. Ya más afianzado en el cargo, Ochoa se consagra como el primer entrenador colombiano en ganar el torneo local en el año 1959. Lo ganaría con 58 puntos en 44 partidos, el segundo Independiente Medellín con 52 puntos. Así, iniciaba una década que también iba a ser fructífera en títulos para el equipo bogotano. Junto a la mano de Ochoa lograrían grandes hazañas, que harían que Ochoa estuviera en la historia no solo del club, sino del torneo. Se arribaba una época que traía consigo muchos cambios, desde conflictos bélicos, activismo político, nuevas corrientes de pensamientos agregadas a nuevas perspectivas de libertad y de vida. Llegaba la década de los 60. Y en el deporte nacional se iba a levantar un viejo problema interno entre la de fútbol y la del mayor, que traería problemas que afectaron la imagen de la administración deportiva colombiana. Millonarios perdieron el torneo del 60, sin embargo participaron en un torneo que hoy en día se llama Libertadores. En esa época se llamó la Copa de Campeones de América. Fueron 6 equipos los que participaron en esta primera edición, siendo San Lorenzo por parte de Argentina, Jorge Wisterman por parte de Bolivia, Bahía por parte de Brasil, Olimpia por parte de Paraguay, Peñarol por parte de Uruguay y los Millonarios por parte de Colombia. Obviamente todos ellos campeones de sus torneos locales. Los Millonarios fueron eliminados en semifinales por Olimpia, que inició su participación desde semis. Encontramos quienes sencillamente no quieren pagar. El ganador de la primera edición de la Copa fue Peñarol, ganando 1-0 en la ida y 2-0 en la vuelta. El máximo goleador fue Alberto Spencer con 7 tantos y el segundo fue Rubén Pizarro del equipo bogotano, con 4 tantos. Tras el bochornoso año donde no ganó nada, el equipo no bajará su rendimiento y lo demostrará los próximos 4 años.
El 61 llegaría con buenas noticias, como la primera participación para el Mundial de Chile de 1962 por parte de la selección colombiana de fútbol lideradas por Pedernera desde el banquillo. John F. Kennedy es nombrado presidente de los Estados Unidos. Se construiría el Muro de Berlín y en la Liga Colombiana, Millonarios ganaría su primer título de la década. 44 partidos disputados, con 25 ganados, 12 empatados y 7 perdidos. El subcampeón fue Independiente Medellín con 54 puntos. ¡Ay, güey, puta! El 62 se jugaría el Mundial de Chile, donde Colombia quedaría fuera en fase de grupos. Dato curioso, el primer gol olímpico del Mundial fue realizado por un colombiano. Marcos Kohl le marcaría a la Unión Soviética. Ese partido quedaría 4-4 y sería el único marcador decente después de perder los otros dos partidos. Mientras tanto, Ochoa celebraría su doblete con los Millonarios. El 63 fue un año de acontecimientos que marcaron generaciones. Con la muerte de John F. Kennedy nació uno de los interrogantes más grandes hechos por los espectadores. ¿Quién lo ganó? También Martin Luther King pronuncia su discurso más icónico, I Have a Dream. Y en Colombia, una fábrica de cemento en Santa Bárbara, Antioquia, se realizaba una marcha obrera exigiendo mejores condiciones. El resultado de esto, una masacre de 12 obreros y 39 heridos, todo por causa del fuerte hostigamiento del ejército. En la capital, los Millonarios celebrarían su segundo triplete. Con 64 puntos, el equipo capitalino ya tenía su octava estrella. Ochoa lograría con Millonarios ganar el tricampeonato, algo que él mismo superaría pero en otro equipo, siendo el entrenador con más rachas consecutivas ganadas. Lo demostró con Millonarios, pero con el América de Cali lo rectificó. Después de este tricampeonato, Ochoa sale de la dirección técnica a mediados del 64, donde los Millonarios ganarían su cuarto título de liga consecutivo. Con 57 puntos, los azules se imponían ante el subcampeón, el Cúcuta Deportivo. El Motilón no pudo alcanzarlo en puntos, quedándose a un punto de empatar al embajador. Así Millonarios sería el tetracampeón del torneo de la Liga Colombiana, del 61 al 64. Además, en la Copa de Campeones de América en la edición del 64 pasaría un suceso muy extraño que dejó al equipo de los Millonarios fuera de este certamen, y fue la descalificación en el último partido de la fase de grupos, donde casualmente tendría que enfrentarse al Rey de Copas Independiente, donde con posibilidades se enfrentaría en Bogotá para saber quién era el semifinalista. Pero, ¿te acuerdas que te comenté que en esta década hicieron un bochorno administrativo? Pues sí, ya que se recrudecería la pelea entre la de mayor y la de fútbol. Donde por disputas internas se da a conocer que los Millonarios no estaban afiliados al torneo extranjero, porque la de fútbol no los inscribió, ya que ellos eran los entes encargados ante la FIFA. Por esta razón, los Millonarios pierden este partido por W, e Independiente pasa a semifinales a jugar con el Santos de Pelé. A pesar que ya habían jugado partidos oficiales, Millonarios no pudo revocar este veredicto. Esta pelea conllevaría que la DIMAYOR se reuniera con varias ligas departamentales y el 19 de junio en Villa del Rosario se conformaría la Federación Colombiana de Fútbol, con siglas FEDEBOL. Además, Señor se convertía en el presidente de esta entidad y así, esta entidad le daba el respaldo suficiente y con sus buenas relaciones en el extranjero, en 1966 la FIFA le daría el reconocimiento a la FEDEBOL para que tome acciones y arregle la situación deportiva en Colombia. Ochoa dirigiría a Santa Fe ese año ganando el título. Ochoa sin duda alguna se contagió del aura que tenía el ballet azul, no solo dándole alegrías a los hinchas de los clubes por los cuales pasaba, sino dejando una huella en cada uno de los equipos y en el deporte colombiano. Asimismo, acababa una era donde los Millonarios demostraron jerarquía. En tan solo 16 años de existencia de la Liga Colombiana, los Millonarios ya tenían un total de 9 títulos de liga. Y como todo en la vida tiene que subir, también tiene que bajar. Los Millonarios no eran la excepción de la regla de la vida. No han vuelto a ganar con tanta consecutividad como lo hicieron en esas dos primeras décadas del inicio de la liga. Así, el 64 finaliza y el gigante azul entraría en una hibernación que hasta el día de hoy no ha despertado. El equipo dejaría de ganar tan seguido la liga y sus pasos por los torneos internacionales no serían buenas actuaciones. Es un fantasma. Los Millonarios no volverían a saborear la victoria hasta la década de los 70. Llegamos a la final de la época dorada del equipo. Con personajes como Marino Kingler y Delio la Maravilla Gamboa, se cerraba la segunda mejor década del equipo. De aquí en adelante entra en declive y ganar se empieza a volver más complicado para el embajador, donde la gloria se cambia por papelones y crisis económicas. Lo que vendría al equipo no sería un reflejo de lo que llegó a ser, sino todo lo contrario, y te lo contaré en el siguiente capítulo donde hablaremos de las décadas futuras. Si te gustó el video, dale me gusta y únete a esta familia suscribiéndote, es gratis. Si quieres que te narre la historia de tu equipo o alguna sugerencia, escríbelo en los comentarios. Dejaré en el comentario fijado mis redes, allí estaré publicando contenido de nuestro fútbol colombiano y estaré personalmente leyendo datos curiosos que quieras dejar de tu equipo. Sin más que decir, hasta la próxima.